Esta pandemia creo que también deja claro la necesidad de reforzar los servicios públicos. Si alguna cosa se ha puesto de manifiesto es la fragilidad del sector público en España. ¿Y alguien podría pensar el sanitario? Por supuesto. Veníamos de una crisis en la que hubo recortes muy importantes. Veníamos de una crisis que nos dejó en malas condiciones el estado de los servicios públicos en general, sanitarios en particular, y con la llegada de la pandemia pues se vio hasta qué punto eso era así. Pero no solo los servicios sanitarios, sino que yo creo que ha dejado al descubierto hasta qué punto el conjunto de los servicios públicos en España necesita un reforzamiento. Podemos hablar del sector educativo, lo que ha ocurrido en la escuela, lo que ha ocurrido en las universidades, la fragilidad y la debilidad de todo el proceso de trabajo telemático, pero también podemos hablar de lo que ha ocurrido en el SEPE, lo que ha ocurrido en la Seguridad Social por falta de medios humanos para poder atender las demandas y las necesidades de la atención a los trabajadores y a las trabajadoras. Creo sinceramente que ahora tenemos la obligación de correr, de no perder ni un segundo. Uno, porque tenemos que abordar, a nosotros nos gustaría que de manera consensuada, cómo y de qué manera España va a invertir los cerca de 170.000 millones de euros que vienen del Fondo de Reconstrucción Europea. Somos un país con poca suerte. En cualquier otro país, cuando llegan 140.000 millones de euros, 70 y 70, unos a fondo perdido y otros en préstamos, en cualquier país del mundo hay una base de intentar que ese desarrollo, que es un desarrollo que va mucho más allá de 3 años, que marca la pauta de futuro de nuestro país, se abre sobre bases de consenso y de acuerdo. En España tenemos poca suerte. Esos recursos, ese dinero que viene de la Unión Europea no solo se reparte, se va a poder invertir con un cierto consenso político, sino que incluso parece que algunas veces hay un cierto deseo de que no acabe de funcionar del todo porque eso igual da más bazas políticas a la oposición. Creo que es lamentable. Habría que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a un consenso para desarrollar los planes que vienen a partir de los recursos que recibiremos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque necesitamos un gran acuerdo estratégico para España. Lo necesitábamos igual, sin fondos, pero es que ahora vamos a tener fondos para poder hacerlo. Si se trata de hablar de investigación, desarrollo e innovación, los planes no se pueden hacer a 3 años. Se tienen que hacer por lo menos a 10, 15 años vista. Si hablamos de un proyecto de industrialización de España, no se puede hacer los planes a 3 años. Los hay que hacer por lo menos a 10, 15 años vista. Y ocurre exactamente lo mismo con la energía o incluso todavía más con todo lo que tiene que ver con este plan de mejora medioambiental, este plan de construcción de un país a partir de la economía sostenible, a partir de la economía verde. Por eso yo quiero aprovechar hoy aquí para hacer un llamamiento al consenso, al acuerdo. Ningunas elecciones merece la pena ganarlas o merece la pena perderlas si no se hacen pensando y mirando a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. Y hoy, cuando reflexionas con los ciudadanos y las ciudadanas de este país, y yo sin ningún interés en representar nada más de lo que represento, me encuentro con mucha gente que efectivamente dice, pero ¿por qué tenemos que hacer este proceso en una guerra constante y permanente? ¿Por qué cuando uno dice que es blanco,
el otro parece que inmediatamente dice que es negro. Me pasó hace pocos días en el círculo de empresarios en la conferencia que hicimos en Barcelona, justamente haciendo referencia a este tema y viendo que efectivamente hay un clamor por reclamar ese consenso, por reclamar ese acuerdo, por intentar que España tenga una estrategia lo más común posible para abordar los retos más importantes que tiene de futuro. Necesitamos trabajar intensamente, sin perder ni un segundo, porque el año pasado, por estas fechas, no, hace un año y 5 meses, casi 6 meses, estábamos abriendo las mesas de negociación con el Gobierno. Hoy, un año y medio después, estamos un poco más, conocemos un poco más las posturas, pero por lo que hace referencia al mercado de trabajo, estamos en una situación casi similar. Por eso necesitamos de manera inmediata, sin perder ni un segundo, también porque está en el memorándum de la Unión Europea, cerrar las negociaciones en relación con la reforma del mercado de trabajo. Y para nosotros, por tanto, es una prioridad que en este mes de julio podamos sentar las bases para que eso sea así. Tenemos no cerrado, pero muy ultimado, el acuerdo de pensiones. Cerrado no, porque un acuerdo lo cierras cuando se reúnen todas las partes y dicen, no solo que firmemos, sino que nos reunamos todas las partes en una mesa y digamos que estamos de acuerdo. Pero en realidad yo creo que, y Unai dirá lo que piensa, pero yo creo que en relación con el tema de pensiones tenemos un acuerdo muy avanzado y yo espero que la semana que viene lo podamos concretar ya en un acuerdo de facto que nos permita conseguir que en el tema de pensiones volvamos al año 2011. El Pacto de Toledo, el acuerdo de desarrollo del Pacto de Toledo que llegamos las organizaciones sindicales y empresariales en aquel momento, hay que retomarlo y tenemos que iniciar la renegociación de los temas que quedaban pendientes a partir de ese acuerdo. A nosotros parece fundamental derogar las reformas que se han hecho después del 2011, situarnos en el año 2011 y a partir de ahí situar las bases de un nuevo acuerdo que con toda seguridad lo haremos a partir de que firmemos este primero, pero que con toda seguridad será más complejo y más difícil porque tendremos que abordar los aspectos más complejos de reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Yo estoy absolutamente convencido que en ese proceso no será tan fácil poder llegar a un acuerdo. Y finalmente decir también que la pandemia nos ha servido a las organizaciones sindicales y empresariales para solventar algunas otras cuestiones de un cierto calado que estaban ahí pendientes. Una de ellas lo abordamos, yo creo, con mucha rapidez y con mucha necesidad, justamente porque teníamos que abordar la pandemia, que es la llamada ley del teletrabajo, el trabajo a distancia, que seguramente que no se ha dado tanto bombo y tanto platillo como si no se hubiera hecho durante la pandemia, pero que en todo caso es una buena base para que los convenios colectivos de nuestro país empiecen a regular y a concretar mucho más cómo, en qué condiciones se ha de celebrar el teletrabajo, el trabajo a distancia en nuestro país. Tenemos acordado lo que se ha llamado la ley de los riders, que para nosotros es más la ley de las plataformas digitales, que efectivamente queda muy centrada en el tema del reparto a domicilio, pero que nosotros no vamos a cegar hasta que consigamos una normativa que vaya más allá del trabajo a domicilio.